Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 23. Nos habíamos quedado en 23, 25 al 28. Estamos hablando del Evangelio verdadero y su fuente del Evangelio falso, que son los falsos maestros, los obreros fraudulentos, los pseudoapóstoles, como lo llama allí en Corintios. Dice la palabra del Señor. Habíamos quedado en el versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. El falso evangelio o el maestro falso lo que predica es la perfección del hombre. Por eso Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses, llegaréis a la perfección de dioses. Hay una secta, las sectas predican, enseñan la perfección del hombre, que el hombre por sus propias obras o su propia perfección puede llegar a ser como Dios. Por eso Satanás le dijo a Eva, mediante la sabiduría vas a ser como Dios. Por eso hay una sabiduría terrenal y hay una sabiduría que viene de lo alto, como dice en Santiago 3:15, que hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es de esta tierra. El falso profeta tiene esa sabiduría, una sabiduría terrenal. El apóstol Pablo dice que los que aman lo terrenal, los que aman las posiciones terrenales, la sabiduría terrenal, son enemigos de la cruz de Cristo, o sea, son enemigos de la fe, son enemigos de que la sangre de Cristo nos ha limpiado todos nuestros pecados, son enemigos de la Escritura, son enemigos del Espíritu Santo, y aman todo lo terrenal, porque dice que el que tiene esa sabiduría, tiene una sabiduría terrenal de esta tierra, animal y diabólica. Terrenal, como dijimos, es porque habla de lo terrenal, viven en la dimensión de lo terrenal. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3 dice que pongamos nuestros ojos en lo alto, en los cielos, donde está sentado Cristo, en Colosenses 3. Y ese es el falso pastor, el falso profeta, el falso maestro. Enseña un evangelio terrenal, un evangelio de esta tierra, un evangelio de hombres. Es un evangelio animal, dice, que tiene una sabiduría animal, es una sabiduría que no tiene amor, gente vacía. Cuando uno los trata, uno se da cuenta que está hablando con una cáscara, con algo vacío, que no tiene, pareciera que no tuvieran sentimientos. Son gente que pareciera que no tuvieran sentimientos, es una sabiduría animal. Los animales tienen un sentimiento, pero es por instinto, pero el hombre tiene otra, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene verdadero sentimiento, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tiene una sabiduría diabólica que procede de la misma oscuridad. Por eso el apóstol Pablo, allí en 1 Timoteo 4, dice que se van a levantar, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios, doctrinas que presentan batalla, digamos, a los hombres de Dios, a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios. Y están elaboradas a través de años, cientos de años y miles de años, el diablo y sus demonios estudiando las Escrituras para poder destruir al verdadero Evangelio, para destruir la imagen de Cristo a través de sus mentiras, distorsionar las Escrituras. Por eso dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entonces esta gente, estos falsos apóstoles, como dice en Corintios, pseudoapóstoles, o sea, pseudo quiere decir falso, algo espurio, algo que no es original, digamos, algo que está torcido. Estos pseudoapóstoles tienen espíritus engañadores, tienen espíritus oscuros, y dice doctrinas de demonios, porque los demonios hacen doctrina. Por eso siempre decimos que el diablo tiene cara de ángel. Por eso detrás de todas estas doctrinas hay seres demoníacos tratando de llevar a la gente al error, a creer en un Dios falso. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque una falsa doctrina hace perder un alma. Si usted cree en una falsa doctrina, está creyendo en un falso Dios, en un Dios que no le da vida. Solamente el Dios verdadero es el que da vida. Es aquel que dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos sus hijos. Es el verdadero evangelio, un evangelio por fe y no por obras. El falso maestro enseña un evangelio por obras, que uno a través de un sacrificio se puede salvar, a través de negarse y llevar la cruz, obviamente, eso es natural para el Hijo de Dios. Pero ellos dicen que si uno no se niega y no lleva la cruz, no es salvo. ¿Cuántas veces vamos a ser salvos? Ellos dicen, hay un nuevo nacimiento, pero tienes que llevar la cruz, si no, no eres salvo. Entonces, ¿se ha nacido de nuevo o no se ha nacido de nuevo? Una de dos. ¿Estás salvo o no estás salvo? Esa es la cuestión. Entonces ellos confunden al pueblo, confunden a la gente como si hubiera una doble salvación, que se salvó la persona cuando creyó y se tiene que seguir salvando. Eso es una doctrina de demonios, una doctrina católica, una doctrina oscura. Así que dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía de mentirosos. Hablamos de la hipocresía que los fariseos, porque estos falsos apóstoles son fariseos, son los mismos, es el mismo espíritu que había en los fariseos y en los escribas, el mismo espíritu que decía a la gente que tenían que llevar muchas cargas para salvarse, para tener la vida eterna. Por eso el joven rico se acercó al Señor y dijo, qué bien tengo que hacer. Estaba hablando de hacer, estaba hablando de comprar la salvación. Y dijo que él hacía todo bien, que cumplía con la ley. Y estaba mintiendo, porque ningún hombre puede cumplir la ley. Absolutamente. Entonces Jesús lo pone contra la pared. Y le dice si realmente amas al prójimo, si realmente cumple con los mandamientos hacia tu prójimo. Porque el Señor Jesús le preguntó sus mandamientos con respecto al prójimo. ¿No es cierto? Si no cumples esos mandamientos, mucho menos vas a cumplir con los de Dios. Si no puedes cumplir con quien ves, ¿cómo vas a cumplir a quien no ves? Entonces el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Dice que el joven rico no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque mentía. Porque él dice que amaba al prójimo, pero realmente no lo amaba. Así que estaba mintiendo, porque Jesús sabía y sabe que ningún hombre puede cumplir la ley. Que todos somos pecadores, que el cuerpo, la carne es una máquina de pecar, que no para de pecar, que quiere pecar constantemente. Así que ningún hombre está libre, solamente los que creen en Jesucristo son justificados y tienen el nuevo nacimiento y Dios les da nueva vida. Entonces, por la hipocresía de mentirosos. En el Salmo 116:11 dice que todos los hombres son mentirosos. Pero los falsos pastores, falsos maestros, dice que ellos pueden ser santos. Somos santos legalmente, porque el día que nosotros creímos Dios nos santificó, como dice la palabra. Legalmente somos santos, somos pecadores justificados. Pero Dios nos sigue purificando a través de su palabra, a través de la prueba, por el Espíritu Santo que nos va hablando a través de la palabra, y por las pruebas Dios nos va
santificando, nos va purificando. Pero hay una santificación que es una santificación legal, que el día que nosotros creímos, el Señor nos hizo santos para Él, nos apartó para Él, somos sus hijos. Y legalmente somos santos. Entonces, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, los falsos pastores, falsos maestros, tienen cauterizada la conciencia. O sea que ellos como que han pecado tanto, pecan tanto, porque mienten constantemente, porque ellos al hablar de las escrituras casi todos los días, se han acostumbrado a mentir. Se han acostumbrado a mentir y ya tienen cauterizada la conciencia, o sea, tienen la conciencia endurecida. Los falsos maestros tienen la conciencia endurecida. Y a veces pareciera que entienden la palabra, pero tienen la conciencia endurecida. Ya no les entra la verdad, digamos. Y dice, bueno, en el versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, algunos mandamientos que muestran que el falso maestro tiene, como dice, prohibido casarse, como los católicos que tienen los curas que no se casan, y que los católicos también mandan a abstenerse de ciertos alimentos. Las sectas por lo general tienen estas creencias, se inclinan por la parte de casarse y la parte de los alimentos. Las sectas hacen hincapié en los alimentos. La Iglesia Católica, los días de Semana Santa, les prohíbe comer carne porque dicen que es pecado. O sea, para ellos, pecado es comer carne en Semana Santa. Algo que es totalmente ridículo, porque el Señor dice que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que Dios ha creado los alimentos para que los comamos con acción de gracias. Pero las sectas prohíben comer ciertos alimentos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de algunas características, algunas cosas que describen al falso profeta, que describen al falso pastor, que describen a las sectas. Porque de ahí se forman sectas, a través de los falsos pastores se hacen sectas. Las sectas, sabemos que hay características en las sectas y hay características en los falsos pastores. Un falso pastor hace una secta. Esa secta va en paralelo a la iglesia verdadera, digamos. O sea, parece la iglesia verdadera, pero no es la iglesia verdadera. Por eso Satanás dijo en su corazón, como dice en Isaías, seré semejante al Altísimo. O sea que es semejante. El verdadero pastor al falso pastor son semejantes, o sea, son parecidos, pero no son. Uno es falso y otro es verdadero. Es como el billete falso y el billete verdadero. Son parecidos, pero no son. Uno es verdadero y otro es falso. Entonces, la secta tiene, hay tres características básicas, que son las escrituras, el perdón de pecados y el Espíritu Santo. O sea, la secta por lo general crea, a la par de la Biblia, a la par de las escrituras, su propia escritura. O sea, hace catecismos, para que lo tengamos un poquito más entendido. Hace sus catecismos, se hace carpetas, hace enseñanzas de hombres, donde encierran al pueblo en esas enseñanzas. O sea, atan al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ahora no se puede mover si no es a través de esas enseñanzas de hombres. Entonces, una secta y un falso maestro, lo primero que hace es palabra de hombre, hace un catecismo, hace cuadernillos, hace cuadernos, para encerrar al pueblo, para llevarlo a esclavitud al pueblo y ponerle las falsas enseñanzas a través de esas carpetas, a través de esos escritos, de esos cuadernillos, de esos catecismos. Por ahí se mueve el falso pastor, o los falsos pastores, o el grupo de falsos pastores, porque hay pastores falsos solitarios, se hacen tipo papas, tipo líderes, tipo pseudoapóstoles, y hay grupos de falsos pastores, que todo es un disfraz. Por eso Satanás es
es el que se disfraza, como dice la palabra. Vamos a ver en Isaías capítulo 14, versículo 12, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y acá está hablando del espíritu de Satanás. Dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo, seré parecido al Altísimo. Me voy a disfrazar como el Altísimo para ser como el Altísimo. Subiré a las alturas. Ese es el espíritu del falso profeta. Es el espíritu del falso pastor. Es un espíritu de ser semejante, de ser parecido. Por eso digo que hay curas con cuello clerical, curas con corbata y curas sin corbata. ¿Por qué? Como los fariseos. Dice que por fuera se mostraban hermosos, florecientes, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerte. Esos huesos de muerte es la falsa doctrina. Es una doctrina que lleva a la muerte a las almas. Por eso hacemos tanto hincapié en esto, en la falsa doctrina, en los falsos pastores y en las sectas, en las falsas iglesias, porque llevan interiormente la muerte, llevan las doctrinas falsas que llevan a la gente a creer en un Dios falso. Es todo lo que el Señor quiere decirle al pueblo y traer luz a través de las Escrituras, que creamos en el Dios verdadero. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Dios no nos llamó a creer en la iglesia, Dios nos llamó a creer en Jesucristo. Y la iglesia verdadera es aquella que cree en el Dios verdadero, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en el Dios trino, en el Dios verdadero, en el Dios único. Por eso dice la palabra que Dios es uno, pero en 3 personas. Ese es el Dios verdadero, el Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios verdadero. Entonces, los escribas y fariseos se mostraban hermosos por fuera, pero eran feos por dentro, digamos. O sea, los falsos pastores son lindos por fuera, como lo era el Lucifer, pero era feo por dentro. Y dice, con esto terminamos, en Mateo 24 dice, 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, lo vamos a dejar un poquito acá porque creo que es suficiente, y que creamos solamente en la palabra, en la sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados, y en el Espíritu Santo que nos guía, según Romanos 8. Dios los bendiga a todos.